Nos dice entonces, los saberes previos son recuperar y activar conocimientos de los estudiantes. ¿Mediante qué? Mediante preguntas o tareas. Esto es muy importante. Esto es muy importante. Para recuperar saberes previos es necesario realizar preguntas, pero preguntas abiertas, por lo general preguntas abiertas. O también puede ser, dice, tareas, pero relacionados al conocimiento, las concepciones, las representaciones, ¿Dónde está vivencias, la gasolina? emociones, habilidades. Estos conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, emociones, habilidades, debe estar en relación al propósito del aprendizaje que el docente plantea. Es muy importante ver sobre el propósito de aprendizaje que plantea el docente. ¿Ya? Y para el caso del estudiante, ¿qué es lo que se propone aprender para enfrentar situaciones significativas? En un proceso de aprendizaje siempre hay estas dos condiciones. La primera condición es tal vez la de planificación, que el docente, qué busca lograr o qué propósito tiene en su sesión de aprendizaje. Y lo otro, qué es lo que se propone el estudiante para enfrentar una problemática o para lograr el propósito de aprendizaje. Estos saberes previos ponen en contacto al estudiante con el nuevo conocimiento. Es necesario también expresar que es la base del aprendizaje y sobre todo le va a dar mayor significado al aprendizaje cuando relaciona saberes previos al nuevo aprendizaje. Entonces, en esta primera parte es necesario comprender que para los saberes previos se tiene que realizar preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre conocimientos, sobre concepciones, sobre representaciones, sobre vivencias que el estudiante tiene, sobre las emociones que puede tener al inicio del proceso de aprendizaje, porque puedes presentar una actividad como parte motivacional y qué emociones el estudiante expresa, y esta tiene que explicar por qué se sintió bien, se sintió mal, etc. Y también sobre habilidades que el estudiante. Entonces, vamos ahora de lleno a la pregunta que fue planteada en el Ascenso 2018. En esta pregunta nos dice bien claro. Nos dice, al inicio de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito es que los estudiantes evalúan problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. La docente desea activar los saberes previos de los estudiantes. Recordemos que en esta parte nos está pidiendo que los estudiantes evalúan problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. Ese es el propósito que se está planteando en este caso la docente. Dice, la docente desea activar saberes previos de los estudiantes. ¿Cuáles de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el concepto de conflicto socioambiental? Nos está preguntando aquí, ¿cuál de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el concepto de conflicto socioambiental? Y nos plantea tres alternativas. El verbo que utiliza en la respuesta A es reproducir, en la respuesta B es presentar y en la respuesta C es proporcionar. Son tres verbos diferentes.
Vamos a la primera respuesta. Nos dice, producir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre impactos de la deforestación de la Amazonía. Luego, pedir a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. B. Presentar en el aula un caso resuelto del conflicto socioambiental por el manejo de agua entre dos comunidades campesinas. Luego, pedir a los estudiantes que identifiquen las posiciones de cada una de las comunidades involucradas y que describan cómo se resolvió dicho conflicto. Y la tercera es proporcionar, dice, en el aula diferentes diarios de circulación. Perdón, proporcionar en el aula diferentes diarios de circulación regional y nacional. Luego pedir a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideran que están vinculados a los conflictos socioambientales y que expongan las razones por las cuales ellos plantean. Entonces, ahora vamos a ver el análisis. La pregunta nos plantea lo siguiente. Antes, yo preguntaría si alguien tiene una respuesta a esta pregunta. De los participantes que tenemos, ¿alguien me podría decir una posible respuesta en el chat? A ver. Probablemente sea la C, pues, maestro, porque en la primera, en la A y en la B, no habla sobre lo que es conflicto socioambiental. Desvía a otros sitios las respuestas, y en la C funciona, porque ahí dice que estén vinculados a conflictos socioambientales, pues, ¿no? Exacto. Bien, maestro, pero ahora vamos entonces, bien, felicitación. Vamos ahora a ver por qué tiene su razón. Recordemos, maestros, ojo, que las preguntas deben estar relacionadas con nuestro propósito de aprendizaje para recuperar los saberes previos. Y me supongo que eso fue la razón que te llevó a esa respuesta. Pero vamos, dice, al inicio de una unidad de aprendizaje, cuyo propósito, dice, es que los estudiantes evalúen problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. Entonces, la actividad que va a realizar la docente en este proceso de aprendizaje son activar saberes previos. Pero la interrogante nos dice, ¿cuáles de las siguientes actividades es pertinente para activar los saberes previos de los estudiantes en relación con el conflicto socioambiental? Esto es muy importante analizar esta pregunta. Entonces, por tanto, la primera nos dice reproducir. ¿Ve? El verbo reproducir en el aula una entrevista radial a un investigador sobre los impactos de la deforestación de la Amazonía. Luego, pedir a los estudiantes que identifiquen las ideas centrales de la entrevista y que expliquen cuáles son los problemas ambientales mencionados por el entrevistado. O sea, en esta primera parte no me está llevando al propósito, no está esta primera respuesta que es la A, no me lleva al propósito que está planteando, que es evaluar problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. Vamos a ver analizar la segunda. Dice, ahí ya plantea presentar en el aula un caso resuelto. O sea, y en conclusión, te está planteando ya, en esta respuesta te está enviando a que el estudiante ha tenido una información previa y está presentando un conflicto socioambiental por el manejo del agua entre dos comunidades campesinas.
Luego pedir a los estudiantes que identifican las posiciones de cada una de las comunidades involucradas y que describan cómo se resolvió. ¿Ve? Y no me lleva todavía al verbo evaluar, donde el estudiante va a tener un juicio, va a valorar problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. Y vamos a la respuesta que muy bien el maestro nos llevó. Y dice ahí, bueno, entonces, mira, recuerden, ¿cuáles de las siguientes actividades, es lo que el docente debe hacer? En este caso, el docente va a ser proporcionar. ¿Qué va a proporcionar? ¿Qué es la actividad? Diferentes diarios de circulación regional y nacional. Entonces, cuando nos plantea diferentes diarios, nos está ya planteando múltiples perspectivas, múltiples enfoques. Y de ahí nos dice, luego, pedir a los estudiantes que seleccionen noticias que ellos consideran que están vinculados a conflictos socioambientales o problemáticas socioambientales. Y ahí está aquí, y que expongan las razones. Entonces, a partir de esos diarios, los estudiantes van a exponer razones por las que realizaron dicha selección. Y es en este proceso que están llevando o están relacionados con evaluar. ¿Qué van a evaluar? Problemáticas ambientales y territoriales desde múltiples perspectivas. ¿Y cómo lo van a hacer? Cuando el maestro le proporciona, en este caso nos está planteando diferentes diarios de circulación regional y nacional. ¿Alguna pregunta hasta aquí, maestros? Ok, entonces continuamos. Este es un caso, este es el primer caso que he considerado yo que acerca de cómo relacionar una pregunta con descubrimiento de saberes previos que se dio en el examen de ascenso 2018. Vamos a otro caso. En este segundo caso nos dice, en una sesión de aprendizaje en la que se tiene como propósito que los estudiantes expliquen la relevancia histórica de las rebeliones indígenas en el siglo XVIII en el Virreinato del Perú. El docente busca recoger los saberes previos de los estudiantes respecto del concepto de rebelión. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es adecuada para recoger los saberes previos de los estudiantes respecto del concepto de rebelión? Entonces, el trabajo aquí nos está diciendo qué acciones, dice, pedagógicas es adecuada para recoger los saberes previos de los estudiantes respecto al concepto de rebelión. Entonces, dice, pedir a los estudiantes que buscan información acerca del concepto de rebelión. Luego, solicitarles que mencionen cuáles son los principales aspectos que ayudan a identificar cuándo un proceso podría definirse como una rebelión. B. Pedir a los estudiantes que indiquen cuándo se desarrolló la rebelión liberada por Túpac Amaru II. Luego, solicitarles que mencionen qué impactos políticos y culturales tuvo una rebelión en el Virreinato del Perú. C. Pedir a los estudiantes que mencionen algunos ejemplos de rebeliones ocurridas a lo largo de la historia. Luego, solicitarles que expliquen por qué estos ejemplos serían considerados rebeliones. ¿Qué nos dicen las respuestas en el chat? También nos plantean, Guillermo nos dice que es, me supongo que esto es de la primera pregunta. Ok, 4C, B, C. Con respecto a esta pregunta, ¿cuál sería la respuesta, maestros? 1C, pero hay que analizarlas. Entre la B y la C está la disonancia.
Ajá, pero planteemos aquí, ¿no? En ambos en los tres nos dan el verbo pedir, pedir, pedir. Y esto ya tiene otro, ¿cómo se llama? En esta pregunta vemos otra estructura, pero que al final también nos está solicitando las acciones que debe realizar el docente en el proceso de aprendizaje para recoger saberes previos. Vamos a analizar entonces. Vamos a analizar. Vamos acá. En una sesión de aprendizaje en la que se tiene como propósito, dice, que los estudiantes expliquen la relevancia histórica de las rebeliones indígenas del siglo XVIII en el Virreinato del Perú. Entonces, aquí el propósito del docente es que busque recoger los saberes previos de los estudiantes respecto al concepto de rebelión. Respecto al concepto de rebelión. ¿Cuál es la acción que debe realizar el docente para recoger este saber previo en donde el estudiante va a explicar la relevancia histórica de las rebeliones indígenas en el siglo XVIII en el Virreinato del Perú? Vamos por la primera respuesta. A. Pedir. ¿Ya? Pues es la acción que va a realizar el maestro a los estudiantes que busquen información acerca del concepto de rebelión. Si les está planteando que busquen información acerca del concepto de rebelión, entonces ya es una acción que podríamos decir que es post saberes previos. O sea, ya están los estudiantes buscando, están construyendo el conocimiento cuando ya se le da información, porque van a buscar la información acerca del concepto de rebelión. Van a tener una información a la mano y con esa información van a leer, van a analizar mediante técnicas subrayadas, etc. Y a partir de ahí, luego solicitarles que mencionen cuáles son los principales aspectos que ayuden a identificar un proceso que podría definirse como una rebelión. Entonces, por cierto, ahí, en este caso, la respuesta tiene un distractor, pero vamos a ver a la segunda para comparar. La B. También nos dice pedir al CIAN que indiquen, mira, ¿cuándo se desarrolló la rebelión liderada por Tupac Amaru II? Entonces, si nos está pidiendo indicar, ya nos está pidiendo, cuando nos habla de fecha, nos está hablando de espacio. No hablamos en historia, trabajamos espacio-tiempo, ¿no? Todo es histórico, todo suceso histórico se realizó en un espacio determinado y en un tiempo determinado. Y el tiempo se trabaja o se desarrolla a partir de la línea del tiempo. Entonces, pedir a los estudiantes que indiquen cuándo se desarrolló la rebelión liderada por Tupac Amaru II, y de ahí nos dice, luego solicitarle que mencionen qué impactos políticos y culturales tuvo esa rebelión en el Virreinato del Perú. Entonces, respecto al concepto de rebelión, aquí ya me está pidiendo impactos políticos y culturales. Vamos a la siguiente, a la C, a la respuesta C. Dice, pedir a los estudiantes que la acción mencionen algunos ejemplos de rebelión ocurridos a lo largo de la historia. Entonces, ahí el estudiante, mediante lluvias, ideas, explicará algunas rebeliones. La rebelión de los hermanos Angulo, o en este caso también tomando Tupac Amaru, etc. Entonces, una vez que los estudiantes, mediante lluvia de ideas, se ha generado las rebeliones, que necesariamente no te pide un periodo histórico, sino te pide a lo largo de la historia. Incluso las últimas rebeliones pueden hablar, ¿no?, acerca, por ejemplo, de la última rebelión que tuvieron los estudiantes acá en el Perú con respecto al ¿cómo se llama?, cuando a Vizcarra lo sacaron del poder.
Entonces, y todavía luego solicitar que expliquen por qué estos ejemplos serían considerados como rebelión. Y ahí estarían logrando expliquen y expliquen. Increíblemente, el verbo explicar se repite en esta respuesta. Por tanto, la respuesta correcta en este caso es la C. ¿Hasta aquí alguna pregunta, maestros? Maestro, buenas tardes. Disculpe, es la primera vez que voy a dar un curso de nombramiento de la carrera. Tengo entendido que son 75, de las cuales son 50, ¿no? 50 que van a venir netamente de la carrera. Y así en saberes previos y todo eso, ¿cuántas preguntas vienen más o menos? Y netamente de construye de enfoques y competencias, ¿cuántas vienen? Así en números. ¿Y qué Ya. promedio? Esto depende, pero siempre depende. O sea, la verdad te diría, hoy mira, viene tanto. Habríamos que analizar, no he analizado en esta 2022 qué cantidad de preguntas viene, pero sí, de saberes previos te vienen entre dos y tres preguntas para que tú puedas responder preguntas o interrogantes relacionados a los saberes previos. Sí, siempre viene. Y es por esa razón, es muy importante que tengamos presente el concepto o la definición que nos plantea el mismo ministerio. Este es un planteamiento del ministerio por el cual yo lo he un poco sistematizado. Y hay que tener que son preguntas o tareas, siempre preguntas o tareas acerca de conocimientos, concepciones, representaciones o imágenes que se dan, las vivencias, lo que ven, su experiencia vivencial, las emociones y habilidades. Es muy importante tener presente esto, pero ojo, acerca del propósito de aprendizaje. Y acerca de qué es lo que se propone también el estudiante. Esto es muy básico, maestros. ¿Ya? Entonces, mal te diría que tanto viene y prepárate, sino que siempre es necesario para este caso, entender las preguntas de qué es, podemos relacionar de manera correcta una pregunta relacionada, en este caso, a saberes previos, a partir de la concepción que nos plantea el mismo Ministerio de Educación. En este caso, quien va a aplicar la prueba es el Ministerio de Educación. De hecho, hay muchos conceptos. Ustedes en la red, en los textos, pueden encontrar muchos conceptos. Pero siempre nos tenemos que enfocar, probablemente el doctor ya los ha planteado en sus primeras reuniones, que debemos estar enfocados siempre en las concepciones que maneja el Ministerio de Educación, las que se encuentran en el diseño curricular nacional. ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, ¿ve? Si ustedes nos percatamos, aquí se está expliquen y expliquen. Entonces, vamos a la siguiente. No sé si con esto ha sido resuelta tu interrogante. La verdad, te diría no 10, 8, 15, 20, no. La verdad, no he podido analizar, pero sí siempre viene no solamente para el nombramiento, también viene para el ascenso, siempre viene preguntas relacionadas a recoger saberes previos. Y es muy importante tener la concepción claro, para llegar a una respuesta correcta a través de las casuísticas que nos va a ir planteando en este concurso, en los exámenes que se vienen. Vamos por otra. En esta pregunta nos dice, un docente desea activar saberes previos de los estudiantes respecto a la relación entre los procesos de migración y el crecimiento urbano. Y aquí es muy importante, acá nos dice relación. La relación entre procesos de migración y crecimiento urbano. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? A. Solicitar a los estudiantes que, desde su vida cotidiana, mencionen evidencias de movilidad poblacional rural,
Luego, pedir a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas. ¿Por qué migran las personas a las ciudades? ¿Están preparadas las ciudades para recibir a los migrantes? Ok, aquí ya tenemos una primera condición que son preguntas. Ya tengo que hacer preguntas o tareas. Acá ya preguntas. Ok, vamos a la B. Solicitar a los estudiantes que interpreten información acerca de las características demográficas de una ciudad. Mira, solicitar a los estudiantes que interpreten información acerca de las características demográficas de una ciudad. Luego, pedir a los estudiantes que respondan a las siguientes preguntas. ¿Cuál es su composición poblacional? ¿De dónde son los inmigrantes que han llegado en la última década? Y la C, solicitar a los estudiantes que apliquen un cuestionario a sus familiares. Mira, cuando dice aplique, hay una actividad. Un cuestionario a su familiar. Y que dice que haya emigrado. Entonces, repetimos. Solicitar a los estudiantes que apliquen un cuestionario a sus familiares que hayan emigrado. Luego, pedir a los estudiantes que respondan, a partir de esta información, las siguientes preguntas. ¿En qué año migraron sus padres y abuelos? ¿En qué ciudades se establecieron en el transcurso de sus vidas hasta la actualidad? Recordemos que el propósito, ¿ya? Recordemos que el propósito es relación entre procesos de migración y crecimiento urbano. Ahí, ¿cuál sería la respuesta? Maestros. Vamos a ver en el chat. Dice, la 5 es la A, dice. La A, me dice Guillermo Santos, nos dice Lidia, nos dice la A. Depende de cómo lo elaboren. En el examen no hay una calidad. Ok, bien, Lidia, bien, Lidia. Chévere. Muy bien. Entonces vamos a analizar ahora. Vamos a analizar. Un docente desea activar saberes previos de los estudiantes. Y aquí va el propósito. Respecto a la relación entre los procesos de migración y de crecimiento urbano. La acción, dice, y ahí, aquí está nuestra pregunta. ¿Cuál de las siguientes actividades es pertinente para este propósito? Aquí nos está pidiendo la pertinencia. Ya nos está pidiendo la pertinencia. Vamos con la primera respuesta, la B. Nos dice, solicitar a los estudiantes que interpreten información. Pero acá me está pidiendo relación acerca de características demográficas de una ciudad. No me está aquí planteando procesos de migración y de crecimiento urbano, ¿ve? Luego pedir a los estudiantes que respondan las siguientes preguntas. ¿Cuál es su composición poblacional? ¿De dónde son los inmigrantes que han llegado en la última década? Es muy importante, maestros, el propósito. Las preguntas, o en este caso la tarea, o la acción que van a realizar los estudiantes. Vamos por la siguiente respuesta. C. Solicitar a los estudiantes que apliquen un cuestionario. Aplicar, verbo. Un cuestionario familiares que hayan migrado. Luego, pedir a los estudiantes que respondan a partir de esta información las siguientes preguntas. ¿En qué año migraron sus padres? Esta pregunta guardará relación entre el proceso de migración y crecimiento. Puede ser. ¿En qué ciudades se establecieron en el transcurso de sus vidas hasta la actualidad? Y aquí va a estar la respuesta que ustedes muy bien lo respondieron. Solicitar a los estudiantes que, desde su vida cotidiana, mencionen evidencias de movilidad poblacional rural. Ahí, proceso de migración.
Luego pedir a los estudiantes que respondan la siguiente pregunta. ¿Por qué migran las personas a las ciudades? Relación. Proceso de migración o proceso migratorio y cómo este proceso va a tener como consecuencia un crecimiento urbano. ¿Están preparadas las ciudades para recibir a los migrantes? Entonces, de una u otra manera, estas preguntas están relacionadas con el propósito que el maestro está realizando, a diferencia de la B y la C. A diferencia de la B y la C. A diferencia de la B y la C. Vamos por la siguiente. ¿Hasta aquí alguna pregunta o con respecto a esto o continuamos, maestros? En el chat, a ver, continuamos, creo. Ok, continuamos. Siguiente, maestro. Continuamos. Con confianza, maestro. Si tienen alguna duda, recordemos que estamos aquí para compartir, compartir conocimientos, compartir. Recordemos que siempre se aprende, se comparte y se enseña, ¿no? Eso es una lógica. Vamos por la siguiente pregunta. 6. En esta pregunta me dice, el propósito de un docente es activar saberes previos. Ya está, ahí está el propósito. Saber previo de los estudiantes acerca de las causas que explican los cambios de la delimitación territorial del Perú en el siglo XX. Siglo XX, estamos hablando. Ok. ¿Cuál de las siguientes acciones del docente, mira, nos está preguntando, ¿cuál de las siguientes acciones del docente, qué es lo que va a realizar el docente, es adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes? Y esto es muy importante siempre tener en cuenta acciones del docente, porque en algunas te pueden ir acciones que van a realizar los estudiantes. Y es muy importante tener presente entre qué acciones debe realizar el docente para descubrir los saberes previos y qué acciones deben realizar los estudiantes para que ellos mencionen sus saberes previos. Y nos plantea, en este caso nos plantea 3 respuestas. Casi siempre son 3 respuestas, siempre son 3 respuestas cuando se trata de estos 2 concursos, tanto de nombramiento y de ascenso. A. Entregar a los estudiantes mapas del Perú de 1877 y de 1913, luego pedirles que identifiquen las diferencias que muestran estos mapas respecto a los límites del territorio peruano y que respondan por qué creen que existen dichas diferencias. B. Entregar a los estudiantes fragmentos del Tratado de Lima que reincorpora el departamento de Tacna al Perú. Luego, pedirles que analicen sus principales cláusulas y que respondan cuáles fueron los principales acuerdos a los que se llegó en dicho tratado. Y C, entregar a los estudiantes un texto en el que se presentan las ideas de 2 geógrafos respecto a los cambios en los límites territoriales del Perú. Luego, pedirles que reconozcan las perspectivas de cada uno de ellos y que respondan por qué es importante considerar ambas perspectivas. Entonces vamos a ver las respuestas que nos están planteando en el chat. A ver, maestros, con respecto a las 6, en este caso de las 6, ¿cuál sería la respuesta? Vamos. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Lidia, Guillermo, en esta pregunta 6 que está rotulado, ¿cuál sería la respuesta? Ah, muy bien. Santos Guillermo Velasco me dice la 6, la A. Bien.
Muy bien. Vamos a verificar entonces, vamos a analizar. Y esto es muy importante, este análisis, porque recuerda que aquí, aquí nos están pidiendo, explican cambios. Y recuerda que parte de las competencias en ciencias sociales está explicar cambios y permanencias. Pero vamos a ver acá. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces aquí me dice, el propósito de un docente es activar saberes previos acerca de las causas que explican. El verbo en este caso nos está planteando explicar. Ellos tienen que explicar, que los estudiantes tienen que explicar las causas de los cambios de la delimitación territorial en el siglo XX. Si estamos hablando después de la Guerra del Pacífico. Entonces, ahí nos dice, ¿cuál de las siguientes acciones del docente es adecuada para activar los saberes previos de los estudiantes? Esta es una pregunta del Ascenso 2018, ¿no? Y, por cierto, ya ustedes, algunos ya lo respondieron. Entonces, en este caso, el verbo la acción que va a realizar el docente en este caso es entregar. Entregar son fragmentos del Tratado de Lima que reincorpora el departamento de Tacna para luego ver que analicen sus principales causas. Analicen y explican. No está relacionado, no se están relacionando los verbos. Y que responda cuáles fueron los principales acuerdos a los que se llegó en dicho tratado. Todavía nos pide, ¿no? Vamos por y si ustedes se percatan, mira, es muy importante tener en cuenta o presente los verbos. O a veces no se repiten los verbos, pero que tienen el mismo nivel, o sea, que buscan. Y que más adelante probablemente vamos a analizar la relación de verbos que manejan dependiendo de qué taxonomía estamos trabajando, porque siempre se trabaja con la taxonomía de Bloom. La C, entregar a los estudiantes un texto en el que se presentan las ideas de dos geógrafos. ¿Sí? Cuando te dice entregarles un texto, ¿vas a entregar un texto para que ellos puedan encontrar saberes previos? Ya, en el que presentan ideas de dos geógrafos respecto a los cambios en los límites territoriales, pero luego pedirles que reconozcan las perspectivas de cada uno de ellos. Usted nos está pidiendo, ¿no?, lo que piensa cada uno de los geógrafos. Y que respondan porque es importante considerar ambos. Acá me está pidiendo importancia, no me está pidiendo cosas. Acá lo que me está planteando en esta respuesta me está planteando importancia, no me está pidiendo causas. Y ahí está el maestro, lo que ustedes mucho han de saber. Y aquí sí está, entregar a los estudiantes mapas del Perú de 1877 y 1913. Pedirles que identifiquen las diferencias que muestran estos mapas, porque cuando identifiquen las diferencias de estos mapas, dice, respecto a los límites del territorio peruano, y que respondan por qué creen que existen dichas diferencias. Esta pregunta, ¿por qué creen que existen dichas diferencias?, me va a llevar a la causa. Tal vez ahora, como no estamos en la presión, no estamos presionados, nos es fácil, ¿no? Lo analizamos sin ningún apuro, sin ningún estrés, si se quiere llamar, por responder una pregunta, pero al momento que participamos en un examen, y en muchos casos estamos, por más que tenemos el conocimiento, si no estamos seguros, nos hacen dudar. Por eso es muy importante la teoría. Y es muy importante el manejo disciplinario de la teoría para que nosotros podamos responder a las preguntas. Entonces recordemos siempre, ¿no?
saberes previos debe estar relacionado con el propósito que plantea el docente. Y lo que se propone aprender el estudiante también, porque se puede plantear desde esa perspectiva. Y recuerda siempre que los saberes previos se logran o puedes evidenciarse o puedes observar mediante preguntas o mediante tareas o acciones que el estudiante puede realizar, dependiendo de la estrategia que tú vas a utilizar o vas a planificar en tu sesión de aprendizaje. Entonces, maestro, la respuesta es La A. La respuesta es la A, la letra A. ¿Por qué me dirás? Es muy importante, ¿no? Porque recuerda acá, el docente dice desactivar los saberes previos, ¿ok? Activar los saberes previos. Acerca de las pautas que explican los cambios de las limitaciones de teoría. Este es su propósito docente. ¿Y cómo va a lograr esto? Al momento que cuando respondan, cuando el docente le pregunta por qué creen que existen dichas diferencias entre los mapas del 1877 y de 1913. Entonces, al ver esas diferencias, el estudiante se va a generar, porque hubo una guerra antes. Increíblemente nuestros estudiantes, muchos de nuestros estudiantes quieren saber, pero muchos porque no los tienen. No los tienen. Entonces, aquí, si ustedes te percatas también, la acción del maestro no varía, en todas es entregar. Entonces, si en todas está entrega, entonces la respuesta no está en la acción que va a realizar el docente. La respuesta, por lo general, que te va a conducir, va a ser dentro de la oración, no al inicio. Queremos plantearlo así, maestro. Por eso, entregar los siguientes mapas del 1877 y de 1913. Porque acá me dice cambios de la delimitación territorial. El mapa de 1877 no es el mismo de 1913. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos como docentes de historia, ¿no? En 1879 se inicia la Guerra del Pacífico. Y tal vez mucho antes ya se iba generando este conflicto, este proceso histórico. Entonces, el mapa de 1877 no es igual al mapa de 1913, porque en 1911 se da el Tratado de Lima. Entonces, ya mediante ese Tratado de Lima ya varía la configuración del territorio peruano. Entonces, como nosotros ya tenemos ese conocimiento, lo que queremos al momento de planificar, al momento, es identificar las diferencias. Lo entregamos ¿con qué final? Para activar los saberes previos. ¿Por qué cree? ¿Cuáles fueron las causas? Probablemente hubo una guerra, hubo una invasión. No sé, podrías tener múltiples respuestas a través de lluvia de ideas. Ahora, ojo, para recoger saberes previos también hay estrategias, hay técnicas, que tal vez más adelante voy a compartir en algún instante también estas estrategias, pero ya sería parte porque los que van a nombrarse pasan, después de haber aprobado el examen, pasan un proceso de, ¿cómo se llama? De clase demostrativa, ¿no? No es difícil de activar saberes previos, es práctico, pero eso depende también de la creatividad del docente, pero no es tan difícil, maestros, no es tan difícil. Siempre y cuando también tenemos el marco teórico bien claro. Recuerda que si el docente, cuando un docente ejerce su carrera profesional y al momento de hacer su proceso de aprendizaje, si no tiene claro su marco conceptual eh, pedagógico, va a ir a enseñar por enseñar, si se quiere decir.
Es muy importante tener claro tu marco conceptual como docente, tu marco conceptual pedagógico. Es muy importante. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo a partir de los estilos de aprendizaje de Kolb. ¿Sí? El experimentar, el reflexionar, el conceptualizar y el aplicar. Y esto está enmarcado dentro, pues, de un enfoque constructivista. Ok, entonces, maestros, es por esa razón. Vamos a la siguiente pregunta. Entonces, saberes previos. Esto es lo que encontramos en el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación me dice, maestros, los saberes previos, dice, consiste en recuperar y activar a través de preguntas o tareas los conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, creencias, emociones y habilidades adquiridos previamente por el estudiante con respecto a lo que se propone aprender al enfrentar la situación significativa. Esta situación significativa no es más que el estudiante le debe dar significado a lo que va a aprender. Si no le da un significado, entonces simplemente no le va a importar. Más adelante me dice, estos saberes previos no solo permiten poner al estudiante en contacto con el nuevo conocimiento, porque recuerdan que los conocimientos se construyen a partir de lo que tienen. A eso muchos le llaman andamiaje, porque a partir de un conocimiento se crea otro nuevo. Más me dice, sino que además son determinantes y que se constituyen en la base del aprendizaje, pues el docente puede hacerse una idea sobre cuánto ya sabe o domina de lo que él quiere enseñarle. De ahí es lo que le planteamos a ustedes, de que en un proceso de aprendizaje existen dos condiciones. La condición de que qué es lo que quiere que el docente aprenda en sus estudiantes y qué es lo que el estudiante desea aprender. Y que si siempre tienes que planificar en función a qué es lo que el estudiante desea aprender. Pero me dirán, pero profesor, el estudiante, ¿qué saben? Como en muchos casos no hay un debate, dice que el estudiante, ojo, le quieres llevar. Es por eso que en la primera sesión de la unidad le tienes que plantear, esto es lo que se va a trabajar, estas son las capacidades que vamos a trabajar, o esto es lo que ustedes deben aprender o deben lograr en la primera sesión. Entonces, hay algo en tira, profesor, yo me gustaría que nos hable sobre esto. Ok. A esa unidad le replanteas y de ahí lo envías. Recordemos siempre que en el colegio hay estudiantes, hijos de profesionales, hijos de docentes, así como ustedes, así como yo, que escuchan, se puede hablar sobre estos términos. No es que ahora al estudiante le enseña por querernos hacer quedarnos mal, no, ya recuerdan que nuestros estudiantes tienen acceso a toda la información. Y más adelante todavía me dice que el aprendizaje será más significativo cuantas más relaciones con sentido sea capaz de establecer el estudiante entre sus saberes previos y el nuevo aprendizaje. No lo encuentra el Ministerio de Educación, ¿verdad? Eso es del Ministerio. Entonces, es muy importante manejar, y les digo a ustedes, es muy necesario manejar los conceptos, las bases científicas, pedagógicas que plantea el Ministerio, porque las preguntas van a estar relacionadas a los contenidos, a las concepciones que plantea el diseño curricular. Y eso es lo que les he planteado a un inicio, ¿no? Tratándolo de que exista una relación. Entonces, por tanto, saberes previos es recuperar y activar. ¿Cómo? Mediante preguntas o tareas.
¿Qué cosa? ¿Qué es lo que debo activar? Conocimientos, concepciones, representaciones, vivencias, emociones y habilidades. Estas deben tener relación, deben estar relacionados, tomaditos de la mano, si se quiere decir así, con el propósito de aprendizaje. Y este propósito lo plantea el docente. Y este propone aprender al enfrentar la situación es el estudiante. Pero profesora, ¿cómo lo haría? Es al momento cuando el estudiante en su sesión de aprendizaje te dice, el propósito de la clase del día de hoy es tal. Esforzar tanto estudiantes para probar en esta sesión de aprendizaje para que ustedes puedan tener un logro destacado, deben cumplir este propósito. Deben realizar estas acciones. Y vas llevando proceso por proceso, de acuerdo a los procesos cognitivos, vas llevándolo para llegar al propósito final. Y este propósito te va a desarrollar la capacidad y las capacidades nos van a llevar a las competencias. Ok, vamos por la siguiente. Ahora vamos a ver una interrogante acerca de cambios y permanencias. ¿Ya? Cambios y permanencias en la historia. Y vamos a plantear algo que nos planteamos, ¿no? Que dice, el cambio y la permanencia, dice, afrontan su convivencia en el tiempo de las generaciones que comparten una coyuntura histórica. El pertenecer una u otra generación acarrea un conjunto de implicancias culturales, siendo así que las disparidades generacionales en un grupo humano fuerzan fenómenos de interacción. Hay acciones, hay sucesos que permanecen en la historia. Como también que cambian. Cambian los espacios o permanecen también los espacios geográficos. ¿Cómo cambian? Como hemos visto en la pregunta anterior, para descubrir los saberes previos en relación a los cambios territoriales. ¿Y qué permanece? En ese proceso, ¿qué permanece? La capital sigue siendo Lima. Territorialmente habremos perdido hectáreas de territorio, tanto en el sur y posteriormente en el norte, con Beleguía. Pero las perspectivas, las formas de ver, se van a dar en un momento coyuntural, en un tiempo coyuntural. Vamos por esta pregunta. Siglas utilizadas para esta prueba, ¿no? Estados Unidos es la sigla que se va a manejar, Estados Unidos, y la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Y por qué? Porque más adelante le vamos a ir realizando estas preguntas. Entonces, como parte del conocimiento, porque la 51, la pregunta 51 no guarda relación con estas dos siglas. La pregunta 51 fue tomada en el nombramiento de 2018 y nos dice la siguiente. ¿Cuál de las siguientes actividades es más? Más, dice, más. No te dice adecuada más, sino más adecuada. De los tres, uno es más que otros. Por tanto, nos dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú? Ojo, me está pidiendo reconocimiento de cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú.
Repitamos. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de los cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú? A. Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de cómo las reformas borbónicas perjudicaron a determinados grupos de criollos. Luego, solicitarles que organicen esta información en un mapa mental, de acuerdo con su característica político, de acuerdo con su carácter político, económico y social. Por último, pedirles que expliquen la relación entre las reformas borbónicas y las causas de la independencia del Perú. Ojo, no te olvides siempre el verbo y la acción. Y acá ya no me está pidiendo, por si acaso, no me está pidiendo por nada. No me está saber bien. Acá, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para que el estudiante reconozca cambios y permanencia en relación con la independencia del Perú? La B, primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de las posturas separatistas y reformistas en el contexto de la independencia del Perú. Luego, solicitarles que elaboren un cuadro comparativo sobre las principales ideas de cada postura. Por último, pedirles que expliquen cuál de estas dos posturas fue más importante para lograr la independencia del Perú. La tercera nos dice, primero, pedir a los estudiantes que recopilen la información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII y del siglo XIX en el Perú. Luego, solicitarle que ordenen esta información en un cuadro de doble entrada. Por último, pedirles que señalen los aspectos que diferencian a un periodo respecto del otro. ¿Cuál sería la respuesta en esta pregunta 51 tomado en el nombramiento 2018? En el chat, a ver, por favor. 51. ¿A cuál sería? Tenemos 30 segundos. A ver. Vamos a ver. Ok, vamos analizando. Entonces, vamos a analizar la respuesta. En esta primera parte, en la 51, dice, ¿cuál de las siguientes actividades es más adecuada para favorecer el reconocimiento de cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú? Porque tengo que reconocer cambios y permanencias en relación con la independencia del Perú. Proceso de independencia. La primera, me dice, la primera respuesta que es la A, me dice, primero, pedir a los estudiantes que recopilen información. No me está pidiendo reconocimiento, bueno, recopilen, pues, para que recopilen, bueno, acerca de cómo las reformas borbónicas perjudicaron a determinados grupos criollos. Pero acá me dice permanencias en relación con la independencia del Perú. No me pide, no guarda relación esta pregunta, esta respuesta con en relación a la independencia del Perú. Que las reformas borbónicas pueden guardar cierta relación, sí, pero recuerda, me dice más. Pero vamos a analizar todas las respuestas. Y ella me dice, luego solicitarles que organicen esta información en un mapa mental. Para yo trabajar relación, ojo, para yo marcar relación, para yo trabajar relación con un mapa mental, esta técnica no me va a ayudar. ¿Por qué no me va a ayudar? Porque el mapa mental es para organizar
los conocimientos de manera jerarquizada. No es muy difícil con un mapa mental trabajar la relación. No es muy difícil. Y todavía David Marcela me dice, de acuerdo con su carácter político, económico y social. Por último, pedirle que expliquen la relación entre reformas borbónicas y las causas de la independencia. Pero acá solamente me está pidiendo, no me está pidiendo causas de la independencia. No me está pidiendo relación entre reformas borbónicas y las causas de la independencia. Acá me está pidiendo cambios y permanencia en relación con la independencia. ¿Podría guardar relación? Sí, guardo. Pero ojo, me está pidiendo más. Vamos a ver más. Creo que me estoy adelantando mucho. Vamos por la B. Primero dice, pedir a los estudiantes que recopilen información. Se repite aquí. Acerca de las posturas separatistas y reformistas en el contexto de la independencia del Perú. Y aquí ya me está dando posturas. ¿Eh? Es lo que planteaban los separatistas y qué es lo que planteaban los reformistas en relación a la corona española durante el proceso de independencia, ¿no? En el contexto de la independencia, pero luego solicitarles que elaboran un cuadro comparativo. Ah, un cuadro comparativo sí me puede llevar a relacionar. Pero ojo, yo estoy buscando cambios y permanencias. Comparar. Cuando yo digo cuadro comparativo, solamente también me limita. Puedo trabajar con un cuadro comparativo, puedo trabajar solamente diferencias. O en este caso, lo que me está pidiendo, puedo trabajar solamente cambios o solamente permanencias cuando le den cuadro comparativo. Las principales ideas de cada postura, en este caso la postura separatista. Por último, pedirles que expliquen cuál de estas dos posturas fue más importante. Por eso lo he planteado de otro color. Vamos por la siguiente respuesta. Y que esta sí es la respuesta. Primero, pedir a los estudiantes que recopilen información acerca de la organización política de las últimas décadas del siglo XVIII al siglo XIX en el Perú. De ahí me dice, luego solicitarles que ordenen esta información en un cuadro de doble entrada. Un cuadro de doble entrada, sí me va a llevar a tener una relación. Y ojo, una relación de cambios y permanencias. Una relación de cambios y permanencias. ¿Ve? Ordenen la información. Entonces, una vez que ordenen una información en un cuadro de doble entrada, en el cual plantea cuáles fueron los cambios, cuáles son las permanencias, ¿ve? O semejanzas y diferencias. Y a partir solamente de esas semejanzas y diferencias se pueden encontrar los cambios y permanencias. Por último, pedirle que señalan aspectos que diferencian un periodo respecto del otro. Entonces, solamente yo voy a ver qué ha cambiado con respecto a la independencia, qué ha cambiado, qué sucesos, qué acciones, qué vivencias han cambiado y lo que permanece en relación a la independencia del Perú. ¿No? Vamos a la siguiente y con esta creo que ya estaríamos. Es una pregunta de conocimiento, que es necesario que el docente tenga conocimiento acerca de la historia del Perú, la historia universal, de geografía, de economía, que es
parte de los componentes de las ciencias sociales. Entonces podemos decir, ¿cuál de las siguientes alternativas expone una característica de la Guerra Fría? Entendiendo que la Guerra Fría es una guerra no convencional entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿no? Y ahí es lo que nos plantea la pregunta 52. Y nos plantea la respuesta A, dice, la intervención política y militar de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos en conflictos regionales africanos, asiáticos y americanos. B, la implementación de políticas de desarme nuclear de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Y C, la existencia de enfrentamientos militares directos entre la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y Estados Unidos. Vamos a ver cuál sería la respuesta, algunos ya. Ok. Entonces, aquí, por ejemplo, la respuesta de hecho es la A. ¿Pero por qué? La respuesta es la A. Porque hay que entender que la Guerra Fría se dio en el periodo de 45 al 91, que es una rivalidad surgida entre Estados Unidos y la Unión de Repúblicas Socialistas tras la Segunda Guerra Mundial. Esto produce dos bloques antagónicos, capitalistas y comunistas, aunque estos ambos se unieron para eliminar al nazismo, ¿no? Y la Guerra Fría produce vínculos militares. En el bloque capitalista se crea la OTAN en 1949, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, encabezado por Estados Unidos, Canadá y países de Europa Occidental, en tanto que el bloque comunista crea el Pacto de Varsovia en el 55, y de esa manera estos vínculos militares inicia una carrera armamentista y el aumento de inversión en tecnología militar y armas no convencionales y nucleares como la bomba H y todo. Entonces fue una guerra no convencional entre Estados Unidos y Rusia, y el fin es la hegemonía del mundo, la hegemonía del mundo. Entonces, y para tener la hegemonía del mundo, tanto Estados Unidos como Rusia crean organizaciones, ¿no? La OEA, el SEATO, el ANZUS, en el caso del bloque capitalista, y el bloque de la Unión de Repúblicas Socialistas, el bloque comunista, apoyo revolucionario a comunistas en Asia y el proceso de descolonización como causa antiimperialista. Y es a partir de esta concepción es que planteamos que la respuesta es la A. Vamos por la siguiente. En el siglo XIX surgieron importantes ideologías o doctrinas políticas en Europa. El anarquismo fue una de ellas. ¿Ves? Conocimiento. ¿Cuál de las siguientes alternativas señala un postulado de la ideología anarquista? De hecho, este es un examen del concurso de nombramiento del 2018. Y me dice, el Estado tiene la responsabilidad de velar por el goce pleno de las libertades individuales y el cumplimiento del derecho a la libertad de expresión y de pensamiento. B, el Estado debe implementar medidas que dirijan a reforzar la verdadera identidad del pueblo que se construye sobre la base del reconocimiento de su pasado. Y la C, el Estado debe desaparecer para dar paso a la eliminación de todo tipo de autoridad política y el establecimiento de la libertad en la sociedad. Entonces, de hecho, probablemente ustedes ya marcaron la respuesta y tengo la seguridad que marcaron la respuesta correcta, porque el análisis nos lleva de manera tan práctica. Entonces, acá me dice, señala un postulado, no me dice ni dos ni tres, un postulado de la ideología anarquista. Ojo. Y vamos a ver acá, en este caso, la respuesta correcta es la C. El Estado debe desaparecer. ¿Y por qué la respuesta es la C? Porque recuerda que el concepto, una de las características de la anarquía es
Es una doctrina filosófica y política nacida en el siglo XIX que predica la abolición del Estado y toda forma de organización que pretenda ejercer cualquier forma de control y dominación sobre la sociedad, ya que considera estas instituciones como represivas, antinaturales y necesarias. Ya ustedes, como estoy planteando, su precursor es el inglés William Godwin y fue ampliamente defendido por autores como Max Stirner, Mike Rooney, Joseph Brad, León Tolstoy, Klopke. Entender también que en muchos casos al anarquismo lo han relacionado mucho con el socialismo, el comunismo, ¿no? Hay una relación, pero son totalmente diferentes. Espero que les haya satisfacido este compartir de conocimiento, estimados maestros. Y si hay alguna pregunta, encantado para resolverla. En caso contrario, doy gracias a ustedes por estos momentos del compartir de conocimiento. Gracias. Muchas gracias, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes.